Entonces, nosotros habíamos empezado hace ya varias clases a tratar de analizar esto que primero empezamos mirando algunos ejemplos, dos problemas que eran bastante clásicos que tenían que ver con calcular el efecto total o la variación total o el cambio total de un proceso de cambio. Vimos varios ejemplos, ¿sí? Y dijimos, bueno, pero esta problemática es la que termina dando origen a lo que se llama el cálculo integral, sumado a el cálculo de áreas, ¿no? Como un problema geométrico también apareció, digamos, históricamente, que tenía que ver con poder calcular áreas de regiones que la geometría no me daba la solución, digamos, ¿no? De esas regiones, en principio planas, que son las que vamos a ver. A partir de ahí dijimos, bueno, pero ¿cuál era el problema que nosotros estábamos estudiando? Y tenía que ver con poder analizar la variación de una función que le habíamos indicado como el delta f en un intervalo cerrado de números reales que empezaba en ti y terminaba en un t inicial y terminaba en un t final, y dado por una función que era una función escalar. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Si conocemos la ley de la función, esa ley de la función escalar, el delta f, que era la variación de la función, no es más que calcular la función en el tiempo final menos la función en el tiempo inicial. Lo que se nos agregaba acá, en este cambio, era qué pasa si lo que tenemos como dato no es la ley de f o la función, sino lo que tenemos como dato es la razón de cambio a la que se desarrolla ese proceso. Y habíamos visto muchos ejemplos, o sea, si lo que teníamos como dato era la derivada. A partir de ahí dijimos, bueno, cuando esta derivada era constante, era un problema que ya sabíamos resolver, ¿sí? Y lo habíamos hecho, y empezamos a ver que cuando era constante era lo conocido, no lo habíamos resuelto ahora en esta asignatura, lo podíamos resolver antes, y ese incremento, ese delta f, se calculaba como b por el delta t. Cuando no era constante, nos había aparecido otro problema, lo resolvimos primero para funciones constantes a trozos, ¿sí? Y habíamos visto que podíamos hacer una suma en esas funciones constantes a trozos y nos aparecían algo que habíamos llamado variaciones, ¿sí? Parciales y variaciones totales, y cuando esa función no era constante, pero no era constante a trozos tampoco, pero sí le agregamos que lo que necesitábamos era que variara con continuidad, ¿sí? Que era lo que pasa en muchos de los problemas. Ahí es donde nos preguntamos cómo podíamos trabajar. En ese caso empezamos a trabajar con aproximaciones, y definimos lo que eran las funciones escalonadas, ¿sí? Y trabajando con esas funciones escalonadas y con esas variaciones, llegamos a hablar de lo que habíamos llamado, y le empezamos a decir proceso de integración, ¿sí? Y en ese proceso de integración habíamos definido las sumas de Riemann. Me parece que esto ya lo trabajaron también bastante en práctica, así que no lo vamos en tarea de aula, no lo vamos a volver a ver todo, pero sí nos habían aparecido las sumas de Riemann, que dependían de la función, de la partición, y de unos puntos que uno elegía en cada uno de los elementos de la partición, pero estas sumas de Riemann lo que nos daban era una aproximación del problema que queríamos resolver, que era cuando una función variaba con continuidad, pero que no era constante, digamos, ¿no? Entonces habíamos tenido que hacer las sumas de Riemann para aproximarnos al valor exacto de ese cambio total, ¿eh? Todavía acá seguíamos un poco con los problemas con los ejemplos, ¿no? Y dijimos, bueno, pero para encontrar el valor exacto, lo que íbamos a tener que hacer es calcular el límite cuando la norma de la partición tendía a 0. ¿Sí? Ahí nos encontramos con que cuando íbamos a calcular el límite, ese límite podía existir o no, ¿sí? Y dimos algunas definiciones, y en ese momento nos apareció ese concepto nuevo, que era el concepto de integral definida, como el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Nos apareció este nuevo símbolo, ¿sí? Donde nosotros queríamos calcular, y decíamos la integral definida de la f en el intervalo cerrado a b, y lo calculábamos como límite. Pero para que sea el límite de las sumas de Riemann, sea la integral, lo que necesitábamos era que el límite existiera.
Y entonces ahí también había aparecido la definición de función integrable, que uno decía, una función es integrable en un intervalo cerrado si existe ese límite de las sumas de Riemann, ¿no? Así que va a ser integrable cuando el límite de la suma de Riemann existe, o sea, cuando exista, en ese caso va a existir la integral definida entre A y B. Ahí nos aparece otro problema que decíamos, bueno, pero cada vez que tengamos que calcular una integral definida, vamos a calcular el límite de las sumas de Riemann, y empezó todo un proceso que nos llevó varias clases, ¿sí? Que tratamos de cerrar el otro día al final rápido, que hoy vamos a verlo un poco bien hasta dónde habíamos llegado, ¿sí? En ese camino dijimos, bueno, pero nosotros queremos ver que la integral entre A y B definida entre A y B de una función era un número y era el resultado de un límite, y para empezar en ese proceso de buscar una forma de cálculo, definimos una función. O sea, en vez de hablar de el número ese, que era la integral entre dos números fijos, le dijimos, le vamos a permitir o nos vamos a pensar que el extremo inferior de la integral, que es el número siempre es un número fijo, y el extremo superior va a ir cambiando. De esa manera definimos una función que la llamamos función integral y decíamos, bueno, a cada número, o sea, a cada valor que esté contenido en el intervalo AB, que era el dominio de la función f minúscula, le vamos a asignar la integral entre a y ese número de f, y va a ser la ley de esta función f grande de x, que la llamamos función integral. Los dominios eran los mismos, y entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar esta función integral para ver si podemos escribir la ley de ella, ¿sí? Con otro símbolo, no o sea, con el límite, que es lo único que sabemos hasta ahora, sino de alguna manera que la llamamos a través de una función elemental. El camino que hicimos es parecido al que hicimos cuando trabajamos con derivada. La derivada de un límite, pensamos en la función derivada para empezar a ver algunas propiedades y algunas maneras de calcular derivadas sin tener que pasar por el cálculo de un límite. Cuando vimos ahí, ahí empezamos, yo estoy repitiendo un poco algunas transparencias para poder cerrar, ¿sí? En ese camino dijimos, bueno, lo que queríamos hacer es tratar de buscar esa función a través de una forma algebraica o algo parecido, y la llamamos como una función elemental. Ahí nos empezamos a plantear un circuito, ¿sí? Que fue el que cerramos el otro día, que decíamos, bueno, si tenemos una función y ahí necesitábamos que sea continua por algo, digamos, que ahora vamos, que tenía que ser continua para, ¿sí? No solo integrable, sino que le habíamos pedido que sea continua, porque era lo que pedía el primer teorema del cálculo integral, ¿no? En vez de hacer el camino directo, de decir, calculo el límite para encontrar la ley, empezamos a recorrer un camino alternativo que lo vimos y nos dimos cuenta de ese camino alternativo a través de pasar la situación al contexto geométrico, y donde daba la casualidad que la ley de f me permitía, cada vez que le dábamos un valor a x, ir a la geometría para calcular, ¿sí?, el valor de la integral, porque la función era positiva y nos permitía ir al contexto geométrico. Una vez que nos dimos cuenta de este circuito, nos salimos del contexto geométrico y dijimos, bueno, pero ¿habrá un camino alternativo? Y nos llevó 2 clases y un poco más poder justificar ese camino alternativo. Y ese camino alternativo se fue justificando a través de los 2 teoremas fundamentales del cálculo integral, el primer teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí?, que nos permitía decir que si la función era continua, ¿sí?, la función integral, ¿sí?, era derivable y la derivada valía f, digamos, ¿no? Que era esto que me permitía, de alguna manera, empezar a recorrer el camino al revés. En el recorrer el camino al revés, nosotros dijimos, bueno, establecimos como una serie de pasos para, cada vez que teníamos una función, tratar de calcular la integral entre a y x de esa función. Entonces, proponíamos, decíamos, una p', o sea, en realidad lo que estábamos haciendo era buscar, ¿sí?, una solución a este problema, buscar funciones que cuando las derivemos nos dé f, ¿sí?,
que sabemos que una es la función integral, pero queremos ver si podemos encontrar una que tenga otra forma. En ese camino, ¿saben? Dijimos, bueno, buscamos o proponemos una función P' que sea igual a F, la buscamos, si podíamos, por prueba y error, ¿está bien? Pero lo que buscamos era primitivas, ¿está bien? Teníamos una, pero nuestro problema cuando encontramos una es empezar a ver si esa primitiva, ¿está bien?, era la misma que F o era diferente, porque ahí empezamos a ver no solo la definición de primitiva, sino cuáles eran las propiedades de la primitiva que nos permitieron terminar de cerrar el círculo este, ¿no? Una de las cosas que habíamos visto, primitiva, era cualquier, o sea, una función que cuando la derivaba nos daba f, ¿no? O sea, cualquier función que verificaba este problema que había aparecido acá, ¿no? Esta ecuación que dice, busco una función que cuando la derive nos da f. Pero empezamos a aprender cosas importantes de esas primitivas. Primero, que si una función tiene una primitiva, tenía infinitas. Pero además que la forma de las primitivas, cuando la primitiva tenía una forma algebraica, tenían una relación entre sí. Por eso dijimos, ¿saben?, no solo son infinitas, sino que además la diferencia entre dos primitivas siempre es una constante. Eso es lo que nos permitía decir que una primitiva era la otra más un número, ¿saben? Y además, que fue lo que usamos al final para poder encontrar y para poder ver cuál, si de alguna manera esa primera que encontré me servía o no, ¿saben? La otra primitiva era lo que nos decían, si tenemos dos primitivas y tienen la misma imagen en un punto determinado, entonces las dos funciones son iguales, esas dos primitivas son la misma. Y ahí era donde usamos también algunas propiedades de esta integral definida, porque ese punto que nos había dado, digamos, ese punto que me sirve para usar esa propiedad 3, va a ser siempre tomar como valor de x el extremo superior, porque en ese caso, la f calculada en el extremo inferior, digamos, ¿no? Hay que hacer coincidir el inferior con el superior, esta nos daba 0, y entonces necesitábamos encontrar, ¿sí?, cuál era la primitiva, que esa que buscamos entre todas las otras primitivas que tenían forma algebraica, cuál es la que verifica que en A vale f en A, que es lo que tenemos escrito acá, ¿no? Entonces, de alguna manera sabemos que si teníamos una, existe, ¿sí?, por esa propiedad, pero además, cuando vimos el segundo teorema del cálculo integral, lo que le encontramos es cuál era la forma de ese K, ¿no? La forma del K era justamente, ¿eh?, y aparece acá, ¿no? O sea, el segundo teorema del cálculo integral, que acá era donde habíamos llegado, ¿sí? Este teorema me permite decir cuánto vale la constante esa acá, ¿no? ¿Cuál es la primitiva esa? Y entonces el teorema, segundo teorema de cálculo fundamental, que nos permite cerrar el círculo, tenía como hipótesis pensar que tener una función continua en el cerrado, P, una primitiva cualquiera, que la puedo encontrar por prueba y error, o podrá salir por algún otro método que después vamos a aprender, pero tengo una cualquiera. Y tengo otra primitiva que era la función integral, digamos, ¿no? La función integral asociada a esta función, ¿sí? ¿Qué nos dice y qué demuestra este teorema? Que para cualquier x que esté en el dominio de la función con la que estamos trabajando, o sea, para cualquier x que esté en el intervalo AB, ¿sí?, podemos escribir a la función integral como esa primitiva que teníamos, una cualquiera, evaluada en el extremo superior, o sea que depende de x, menos una constante k. Acá está escrita, se podría poner más k, ¿no? Pero por una cuestión de cuál era ese valor de k, ¿eh?, ahí aparece escrito así. O sea que queda escrito como una primitiva cualquiera evaluada en el extremo superior menos la misma primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Sí? Y esto de alguna manera es lo que nos sirve para decir, bueno, entonces le encontramos otra forma a esta función integral que no sea a través de un límite, sino a través de una función elemental, que es la que nos queda escrita acá, ¿no? ¿Sí? Esta es una función elemental, P en A va a ser siempre un número, ¿sí?,
Y fíjense que esta función elemental termina dependiendo, o nos aparece en esta función elemental, los extremos de integración, ¿no? El extremo inferior, que siempre era un número, y la variable independiente de esta función integral que aparece cuando ponemos p en x. ¿Bien? Entonces, siempre que tengamos como integrando una función continua y p sea una primitiva, o sea, que tengamos alguna otra primitiva que no sea la función integral, esto vale. Y esto está bárbaro, fue un resultado que nos permite encontrar una forma de cálculo para las integrales definidas. En principio acá estamos pensando, el x estábamos hablando de la función integral, ¿no? Pero si como x tomamos, lo fijamos, digamos, entonces decimos, bueno, por ejemplo, si tomamos x igual a b, la integral entre a y b de f la vamos a poder calcular como una primitiva cualquiera, ¿tá? De la función f minúscula evaluada en los extremos. Uno dice la primitiva en b menos la primitiva en a. Y esto de escribir primitiva en b menos primitiva en a, lo vamos a simbolizar así. Vamos a poner la primitiva en, casi uno va a poner la variable que está adentro de la integral, la que usamos para representar el integrando, y vamos a decir evaluada en b menos evaluada en a. Ya no usamos más la x porque la x estaba representando el extremo superior de la integral. Esto que leímos recién lo vamos a llamar regla de Barrow. Barrow fue el que empezó a usar esta notación, y o sea, sale directamente del teorema fundamental del cálculo integral y nos permite, ¿sí?, una manera de escribir, o sea, el cálculo, de escribir de manera más simple el cálculo de las integrales definidas. ¿Sí? Hasta acá llegamos el otro día. En el medio apareció la definición de primitiva, que acá era muy importante, nos permitía entonces encontrar a través de algunos pasos. Vieron que uno decía, bueno, busco una primitiva, ¿sí?, esa primitiva la evalúo en los extremos y podíamos decir, o sea, sabíamos cuál es de alguna manera la constante y llegamos a este cálculo de primitivas. Esto vale siempre y cuando tengamos una función continua en un cerrado. ¿Sí? Así que por suerte conseguimos lo que queríamos. Necesitábamos una forma de cálculo para las integrales definidas sin pasar por el límite. Ahí alcanzamos nuestro objetivo. Nos quedan algunas cuestiones, ¿sí?, algo que habíamos, la duda que surgió y con otro concepto. Por un lado, cómo aparece el concepto ese de integral indefinida, que también es muy importante, para poder hablar de que de alguna manera los procesos de integración y de derivación tienen algo que ver y se relacionan, aunque no podamos decir que son procesos inversos, y cómo hacemos para trabajar cuando, por ejemplo, la función no es continua, digamos, ¿no? Cuando esta fórmula, digamos, cuando la regla de Barrow para calcular integrales definidas no vale, ¿sí?, que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿Sí? Bueno, en el medio de todo esto nos apareció el concepto de integral indefinida, ¿está bien? Que nosotros lo habíamos puesto antes en el medio. Bueno, las integrales indefinidas aparecían como empezar a trabajar el conjunto de todas las primitivas. O sea, nosotros decíamos, si una función tiene una primitiva, tiene infinitas. Las primitivas eran aquellas que verificaban que la derivada era la función que le da origen. ¿Sí? Y entonces empezábamos a usar esta nueva definición, ¿sí?, que decíamos, bueno, al conjunto de todas las primitivas lo llamamos integral indefinida, usamos este símbolo y vamos a escribir integral indefinida como una primitiva a la que le estoy sumando una constante. Esta p es una primitiva cualquiera, ¿sí?, y si a esa primitiva le sumo cualquier número real, o le sumo todos, lo que obtenemos son las infinitas primitivas. ¿Sí? Ahí vimos algunas propiedades de las integrales indefinidas, que las van a trabajar otra vez, y bueno, que dan de alguna manera lugar al cálculo de integrales indefinidas que venía asociado al cálculo de primitivas. ¿Sí?
y uno termina escribiendo más usando mucho más este símbolo, y había dos propiedades muy importantes, que eran la 3 y la 4, que de alguna manera nos están relacionando esto de qué pasa cuando tengo una función y la derivo y después la integro, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esos procesos? Lo que habíamos visto es que, dada una función, si primero la integramos y después la derivamos, volvemos a la función original, pero si tenemos una función, primero la derivamos y después la integramos, en realidad no vuelvo a la función original, vuelvo a un conjunto de funciones que son infinitas, pero que de alguna manera va a haber un valor de esta constante, para algún valor de esta constante uno vuelve a la función original. Hay alguna entre todo este conjunto de todas las primitivas que es la original. Para trabajar un poquito eso, bueno, habíamos llegado ahí. Esto era lo que habíamos visto el otro día, esto de cómo íbamos. Había uno que nos permitía volver, otro que no, por eso uno no podía decir que los dos procesos de integral y del proceso de integración indefinida y el proceso de derivación eran iguales. De alguna manera, ese es el segundo teorema, esto lo voy a pasar, lo van a trabajar bastante, y lo que quiero que veamos es, bueno, un ejemplo, de alguna manera, en donde nos van a aparecer el trabajo con primitivas y algo de las otras, ¿no? Para poder después ver cuáles son aquellos problemas que todavía no tenemos resueltos, digamos, ¿no? Con esta vuelta. Damos este ejemplo. Dice, se empieza a llenar un tanque con agua de una canilla a una velocidad de 3t². La velocidad está dada en litros por hora. Si el tanque tiene 6 litros al principio y tiene una capacidad total de 70 litros, ¿cuándo estará lleno? Ven que acá volvemos a ejemplos parecidos a los que teníamos al principio. Es más, creo que era uno de los que apareció, en donde decimos, bueno, ¿qué queremos averiguar? ¿Qué sabemos? Entonces vamos a mirar un poquito acá. Dice, hay un tanque, o sea, un tanque que en principio ni sabemos si vamos a ver, ese tanque tendrá algo de agua, ¿no? La cuestión es que lo empezamos a llenar con agua. Lo que tenemos como dato es la velocidad, ¿qué sería en ese caso, no? ¿Qué nos están diciendo? Bueno, entran una determinada cantidad de litros por hora, ¿no? Que es la velocidad, y evidentemente esa velocidad no es constante, ¿no? No está entrando siempre la misma cantidad de agua en el mismo intervalo de tiempo. Sí sabemos que el tanque al principio tenía 6 litros, o sea que ese tanque no estaba vacío, ¿no? Tenía 6 litros de agua. Y tiene una capacidad de 70 litros, ¿no? O sea que no le vamos, por más que le pongamos agua, agua y agua, en algún momento el tanque se llena. ¿Y cuándo se va a llenar? ¿Cuándo se llenará el tanque? Yo no sé si yo tengo algo apagado, que nadie habla, o... Cuando 3t² me da 70, no. En realidad, claro, o sea, nosotros queremos ver cuándo va a estar yendo, cuándo, no usen por ahí símbolos, va a estar lleno en aquel momento en que cuánta agua tenga. 70 litros. 70 litros, perfecto, digamos, ¿no? Pero acá lo que... 70 litros, pero el volumen tiene que dar igual a 64 porque ya tengo 6 litros dentro del tanque. A ver, bueno, ahora vamos a ver eso, ¿no? Fíjense, por ahí está bien. Lo que nosotros sabemos es que el tanque va a estar lleno cuando tenga en total 70 litros de agua. Las dos respuestas que dieron tienen sentido, porque uno dijo en realidad se va a llenar cuando en total tenga 30 litros de agua. La otra respuesta fue en realidad se va a llenar cuando entren, o sea, cuando con esa canilla ingresen
al tanque 64 litros, ¿no? Está bien, porque si ya tenía 6, le tengo que agregar 64 litros para que esté lleno. Bueno, esas dos preguntas, justo, digamos, las dos respuestas, digamos, nos va a servir para ver, de alguna manera, las dos formas en que vamos a resolver este problema, ¿está bien? En las dos respuestas, si uno completa, ¿está bien? Lo que dijeron, está bien. O sea, nosotros vamos a tener, ¿qué datos tenemos? La velocidad, ¿está bien? La velocidad que entra el agua. Tengo cuál era el volumen inicial de agua, o sea, cuánto hay en el instante en que empiezo a llenarlo, o sea, que lo podemos llamar instante cero, ¿eh? Y en realidad, cuál es el máximo de agua que le podemos poner. ¿Eh? Fíjense, si en realidad nosotros tuviéramos, en vez de la ley de la velocidad, la ley del volumen de agua en cada instante, sería muy simple, ya lo sabíamos hacer, digamos, ¿no? No estamos agregando nada nuevo, lo único que tendríamos que encontrar cuál es el tiempo para el cual el volumen de agua es 70. ¿Está bien? Ahí no le estaríamos agregando nada nuevo, ¿no? Acá lo que estamos agregando es que en realidad nosotros tenemos la ley de la velocidad, o sea, cómo va entrando, a qué ritmo entra agua al tanque, pero no sé la ley del volumen, digamos, ¿no? O sea, no sé la cantidad de agua que hay en el tanque en función del tiempo. Eso va a hacer que, digamos, de alguna manera, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué buscamos? Los datos ya los pusimos. Busco cuál es el instante en el que el tanque se llenó. Ese instante lo vamos a llamar TF. ¿Tá? Y entonces decimos, bueno, la ley que está dando vuelta acá, que me va a permitir de averiguar ese instante final, tiene que ver con el volumen de agua en el instante final. Y al volumen de agua en cada instante lo podemos llamar B, ¿no? Como siempre, casi siempre uno al volumen le decíamos B. Ese volumen de agua en el tanque depende del tiempo, ¿sí? Y decimos, bueno, en realidad el T final es aquel tiempo que verifica que el volumen en ese momento es 70, ¿sí? Que es, de alguna manera, lo que me dijeron, lo que fue la primer respuesta cuando yo pregunté cuándo el tanque se llena, ¿no? Bien. Pero el problema acá es que no tenemos la ley del volumen, ¿sí? O sea, sí sabemos o sea, dónde aparece T, en qué ecuación va a tener que verificar este tiempo final, pero lo que no tenemos es la ecuación de la ley del volumen. Y entonces decimos, bueno, pero nosotros todo lo que estuvimos viendo ahora nos permite encontrar la ley del volumen, ¿no? Alguien estaba por hablar, así que escucho. Sí, que la ley que tenemos ahora es la derivada de la función del volumen. Claro, muy bien. O sea que si nosotros tuviéramos la ley del volumen y la derivamos, nos va a dar 3t cuadrado. Perfecto. Entonces, si la derivada de b es aquella función, ¿cómo la podemos llegar a encontrar? ¿Qué concepto aparece por ahí que me va a permitir encontrarlo? Yo lo que haría, capaz que está mal, ¿eh? Pero como acá tenemos la derivada, ¿no? Digo, bueno, podríamos, con el circuito que hicimos nosotros, busco la integral de esa función, ¿no? La primitiva, bueno, la primitiva que se corresponde con la integral, ¿no? Y analizo el cambio total, de forma que me dé 64. Analizo Claro. la idea. Fíjate, esa es una de las ideas, la vamos a resolver segunda por el orden que yo tengo acá, que es, en realidad, y ahí por eso aparecieron las dos cuestiones que ustedes dijeron, uno me dijo en realidad la cantidad de agua en el tiempo final tiene que ser 70, y me aparece esta ecuación. El otro me dijo, en realidad, la variación de volumen desde el volumen inicial, o sea, desde el tiempo cero hasta el tiempo final, fue 64. ¿Sí? Entonces, estaríamos tratando de buscar ese tiempo final de dos ecuaciones diferentes. ¿Sí? Una es esta, que está bien, y la otra, que nosotros lo vamos me va a aparecer acá, esperen que quiero escribir, vamos a ver si puedo. O sea, esta sería una opción, y la otra opción, que nos va a aparecer, nosotros la vamos a trabajar después, por eso voy a separar acá, es pensar que la variación de volumen en
un intervalo de tiempo, ¿no? ¿Cuál va a ser el intervalo de tiempo? Desde el principio que empieza el proceso hasta ese tiempo final es igual a 64, que era la diferencia, o sea, la cantidad de agua que entró. ¿Sí? O sea, el cambio de volumen en ese tiempo fue 64. ¿Sí? Y nosotros tenemos ahora, con esto que aprendimos, una manera de encontrar ese cambio de volumen. Este cambio de volumen lo podíamos encontrar de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Esa es una forma, ¿sí? Que voy a avanzar y vamos a hacer, esperen, primero esa, ya que salió eso, voy a sacar el puntero este. Vamos a ir a, así, no sé. Ay, me queda. Odio esto porque no me lo cambió. Ahora sí. Bueno, voy, después vuelvo para atrás. Bueno, acá. Un momento, no miren. Acá. Estábamos con lo que me dijeron, ¿no? O sea, tenemos los mismos datos del problema, pero cuando empezamos a analizar los datos, alguien dijo, pero lo que me estoy dando cuenta es que acá es la variación de volumen en ese tiempo fue 64. Entonces, bueno, tratemos de pensar en esta ecuación, y adentro de esa ecuación me aparece la incógnita. ¿Y cómo aparece esa incógnita? Ven que acá está escrito, ¿no? La variación de volumen entre el tiempo cero y el tiempo final la podíamos encontrar como la integral entre cero y el tiempo final de la variación de volumen. ¿Sí? Bueno, pero la variación de volumen era el B', y el B', no dije, no sé por qué dije variación, de la derivada de B, ¿no? O sea, de la velocidad de cambio. Y esa velocidad nosotros sabíamos que midieron la ley. Y era, y acá uso 3, ponemos X al cuadrado porque nos aparece la T acá como T final, podríamos haber mantenido la T final era un número, es lo mismo, ¿sí? Le puse otra letra. Pero entonces, ¿cómo encontrábamos esto? ¿Sabemos averiguar esto ahora? Por un lado sabemos que esto de acá me da 64, pero lo que tendríamos que ver es si podemos averiguar cuánto vale esta integral definida. Me olvido de todo el resto por ahora y averiguamos la integral definida. La integral definida, ¿qué teníamos que hacer? Encontrar una primitiva y evaluarla en los extremos, que era lo que nos decía la regla de Barrow, ¿no? Esta función 3x al cuadrado es una función continua en todos los reales, así que en particular es continua en el intervalo 0t final, y así que eso lo podemos hacer, ¿eh? Y todo lo que tendríamos que hacer era buscar una primitiva de la función x al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos, ¿sí?, que la función era 3x al cuadrado, ¿qué primitiva podríamos dar de p? ¿Qué estamos buscando? Una función que cuando la derivemos me dé 3x al cuadrado, ¿sí? O sea que como son potencias, fíjense que tendríamos que... ¿El cubo no? Me va a quedar un x al cubo, muy bien, ¿no? O sea, con el x al cubo tiene que ver, muy bien. ¿Sí? Si derivamos x al cubo, ¿cuánto vale la derivada de x al cubo? Sí. 3x al cuadrado, ¿no? Claro. Así que la derivada, yo por ahí voy al Paint porque en el Paint escribo mejor que esto. La derivada de esto me queda 3x al cuadrado. Entonces acá encontramos esa primitiva, que no sabemos si es justo la P o no, teníamos que buscar cuál era la constante, pero da la casualidad que el segundo teorema del cálculo integral me dice cuánto vale la constante, ¿no? Era la primitiva evaluada en el extremo inicial. Así que todo lo que vamos a hacer para resolver ese integral era escribir la primitiva, dice evaluada en T final, así que nos va a quedar 3. Ven que acá me aparece, ¿qué me quedaría? 3
Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, lo puedo escribir. Yo porque no quiero seguirte un poco la idea. Vos lo que estamos haciendo acá es buscar una forma algebraica de encontrar la integral, ¿no? Y vos cuando la encontrás, ¿eh? Y, o sea, y vos pondrías ahí, por ejemplo, 64 igual a la integral, y ahí como que tendríamos que despejar t, algo Después así, vamos a ¿eh? tener que, claro, en realidad lo que nos aparece acá, fíjate que es el, por ahora dijimos, todo el circuito ese, todo lo que hicimos nos sirvió para poder decir esto que estaba acá. Esperen que quiero borrar justo donde está resuelto, ¿no? No me anda el mouse. Acá, ¿eh? O sea, en realidad, todo el circuito nos sirve para decir que la integral entre 0 y t final de 3x al cuadrado diferencial x, que es una integral definida, ¿eh? En lugar de calcularlo a través de un límite y hacer todo ese proceso de integración, de encontrar una partición y de aproximar, una vez que teníamos la suma de Riemann, calcular el límite de esa suma de Riemann, resolverlo como la función es continua, con lo que nos dice que termina siendo el último resultado, que era la regla de Barrow, que era encontrar una primitiva de la función 3x al cuadrado, y esa primitiva calcularla en el extremo superior y restarle la misma primitiva evaluada en el extremo inferior. O sea, eso es lo que nos terminamos diciendo cuando eso es lo que terminamos diciendo cuando resolvimos esto y cuando dimos el segundo teorema fundamental y cuando escribimos la regla de Barrow y terminamos de cerrar ese circuito. Nos costó mucho poder justificarlo porque en el medio había muchas cuestiones, pero acá ahora ya directamente lo que vamos a usar es usar la forma de cálculo. Lo que nos pasa es que justo lo que no conocemos acá después es el extremo superior. Entonces nosotros acá cuando diríamos, bueno, encontré una primitiva que es x al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver la integral definida? Calcular esa primitiva en t y nos queda p en t final. Y esto funciona, sería fantástico. Entonces acá pondríamos, esto es igual a, en lugar de poner x al cubo, tendríamos que poner t final al cubo, menos la misma primitiva evaluada en 0, que me da 0. Perdón, voy a hacer algo porque... Profe, ahí te preguntan en el chat, porque Santiago se fue. Si en un parcial se pide toda la deducción de la fórmula o solo aplicarla. Y depende de lo que querramos hacer, digamos, ¿no? O sea, nosotros cuando trabajamos en los problemas vamos a aplicarla, obviamente. Puede pasar que cuando vos estés desarrollando y estemos trabajando con todos los conceptos teóricos también, tengas que pensar en todo el proceso, porque ahí aparecen todos los conceptos gruesos del cálculo integral, que es una integral definida, cuándo puedo usar la regla Barrow, hay veces en donde no la puedo usar, y sí o sí vamos a tener que ir a la aproximación, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Terminamos el ejemplo y vamos para ese lado. O sea, en realidad, en la práctica uno usa el resultado, pero muchas veces vamos a necesitar tener que justificar, y te vamos a avisar qué tenés que hacer, ¿no? Obviamente. Estoy acá, entonces, nosotros estábamos haciendo la integral, no me anda el mouse, me quiero matar. Bueno, teníamos que escribir. Ahí nos aparecía P. ¿Se acuerdan que decía hacer P en... No lo voy a poder escribir. Voy a volver a donde estaba porque no lo voy a poder escribir. Bueno, la cuestión es que acá, en esta,
tendríamos que escribir la P en el T final, que nos va a quedar, la primitiva nos había dado X al cubo. Acá vamos a tener que poner T final al cubo, menos 0. Así que esto nos queda T final al cubo, que es lo que está escrito acá. El T final al cubo es la resolución de esta integral definida usando ese método alternativo para que me aparezca una función algebraica, digamos, ¿no? Una función elemental. ¿Sí? Por otro lado, nosotros sabíamos que la variación nos dio 64. Así que, ¿qué nos está pasando? ¿Sí? 64 es el T final al cubo. ¿Sí? Y entonces nos aparece una ecuación donde lo que no conocemos es este T, que hay que hacer despejar, y nos da 4. O sea que nosotros, ¿qué estaríamos diciendo? En realidad, se llena, ¿sí? El tanque se va a llenar a las 4 horas de iniciado el proceso. ¿Sí? Bueno, ahí fíjense que, o sea, nosotros no terminamos averiguando cuál es la ley del volumen. Lo que terminamos averiguando es cuál es la variación del volumen en un intervalo de tiempo entre 0 y T final, pero no sé, la ley del volumen parece, ¿sí?, para este tanque en particular. ¿Sí? Vamos a volver al que teníamos al principio, que acá, ¿sí?, ven que la otra forma de hacer lo que yo les decía, y ahora después recorremos las dos, es, está bien, no tenemos la ley del volumen, pero tenemos la ley de la derivada, y nosotros sabíamos que había también un proceso que nos decían, ¿sí?, ah, pero si tengo la ley de la derivada, puedo llegar a recuperar la función. ¿Sí? Debería poder recuperarla. El tema era si recupero directamente la función volumen o recupero muchas. ¿Sí? Y por eso decimos, bueno, ¿qué tiene que verificar? ¿Sí? Nosotros, si teníamos la velocidad, podemos encontrar las primitivas. Ven que las primitivas, todas las primitivas serían t al cubo más 3, más c. Ahí tengo todas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Sí sabemos, ¿sí?, de alguna manera, que b es una primitiva de esta función b chiquita. Volumen es una primitiva de la función b en particular. Lo que pasa que lo que tuvimos que hacer para encontrar quién era b o quién era esta primitiva, tuvimos que hacer un proceso de integración al final, ¿no? Encontramos una función que cuando la derivaba me da eso. ¿Sí? Entonces nuestro problema ahora está en lo mismo, ¿no? Tratar de averiguar, ¿sí?, cuál es la constante que de alguna manera me da la función volumen. Entre todas las primitivas, ¿cuál es la que me permite recuperar el volumen en este caso en particular? ¿Sí? Porque va a haber entonces un montón de tanques que se pueden llenar a la misma velocidad. Nosotros lo que queremos encontrar, ¿cuál es la ley del volumen para nuestro tanque en particular? Un tanque que al principio tenía 6 litros. ¿Sí? Y ese es el dato que nos va a permitir encontrar cuál es la ley del volumen, ¿no? Nosotros teníamos un montón, van a ser t al cubo más 1, más 2, más 4, más 20, todos son por ahí leyes de volumen para tanques diferentes que el agua esté ingresando a la misma velocidad. Pero, ¿cuál es aquel que al principio tiene 6 que vamos a tener que hacer? Reemplazar. ¿Sí? Reemplazamos t en 0 y así obtenemos el valor de la constante. ¿Sí? Y entonces pudimos recuperar la ley del volumen, o sea, en este ejemplo recuperamos la ley del volumen y la pude recuperar porque tenía un dato extra. Si a mí no me dicen cuánta agua hay al inicio, en realidad no sabríamos, ¿eh?, cuál es la ley del volumen. Sé que tiene una forma, tendrá la forma t al cubo más un número, pero no sé cuál es la ley del volumen. ¿Eh? Ahí la pudimos recuperar. ¿Eh? Y acá se ve entonces eso de que cuando uno tenía una función, primero la derivé, por eso tengo como dato la derivada, y quiero recuperar la función, el problema es que recupero un montón y necesitamos un dato para encontrar cuál es la ley de la función. Lo que hicimos en Matemática 1 era justo el camino al revés. Teníamos una función, nos habrían dado el volumen y nosotros podíamos
analizar cuál era la velocidad a la que entraba agua, o sea, que cambiaba el volumen en ese tanque, pero siempre la ley de la velocidad era una sola, ¿eh? Entonces el proceso de derivación da origen a una sola función, el proceso al revés, el proceso de integración, da origen a infinitas funciones, ¿eh? Una es la que nos sirve en cada problema particular. Y entonces teníamos la ley, espera que termino y ya te contesto. Ahí teníamos la ley del volumen y ahora ¿qué necesitamos? Y ahora sí, ir al problema, a la ecuación que teníamos acá, que esta era la incógnita, y ahora vamos a tener que averiguar cuál es el tiempo para el cual el volumen vale 70. Ya ahora no es el incremento, ¿no? A partir de decimos cuál es el volumen para el cual el tiempo vale 70, despejamos esta ecuación y obviamente nos da lo mismo. ¿Eh? Entonces encontramos dos maneras de resolver el mismo problema. ¿Eh? Sí, ahora te contesto, decime. Y acuérdense, como no está Santiago, si alguien pone algo en el chat, me lo leen. No, ahí Santiago no igual. No, ok, o sea, acá la idea de este sería, o sea, en el anterior lo hacíamos o sea, como no me quedó, ¿qué estoy haciendo ahora y qué hacía antes? Yo antes lo hacía con la velocidad. No, en los dos no tenés la velocidad. Vos tenés como dato la velocidad. Tenés como dato la velocidad, tenemos que averiguar el tiempo en el cual el tanque se llena. Para averiguar el tiempo en el cual el tanque se llena, tenés dos caminos. Uno, teniendo como dato la velocidad a la que cambia, o sea, teniendo como dato B', averiguar la ley de B. Y una vez que tenés la ley de B, averiguás para qué tiempo B vale 70, porque B te daba el volumen de agua en el tanque. El otro camino es, en lugar de averiguar la ley de B, averiguar una manera de, o sea, calcular la variación de volumen, o sea, el delta B, en el intervalo 0 de final. Y ahí no necesitas pasar por la ley de B, sino que uno calcula directamente la variación de volumen a través de una integral definida. Acá no estamos usando una integral definida, acá lo que estamos usando es, en realidad, obtener una primitiva, obtener una integral indefinida para encontrar la ley del volumen. Acá es donde uno empieza a tener dos caminos para resolver problemas, a veces se pueden usar las dos, a veces no, depende de los datos que tengamos y de la información que uno cuente. Por uno estamos haciendo primitivas, o sea que estamos yendo por el camino del cálculo de integrales indefinidas y recuperar, conocida la derivada, recuperar la función, que recupero un montón con algún dato, encuentro la que quiero, y por el otro lo que estamos haciendo es ir por el camino de plantear la variación total de volumen en un determinado tiempo. Y esa variación de total de volumen en un intervalo de tiempo, uno la averigua con una integral definida. ¿Ah? Por un camino o por el otro, si uno tiene la información, llegamos al mismo resultado. En que, bueno, acá lo que vuelve a estar escrito, y lo van a tener ustedes escrito, que esa ida y vuelta en el primero de volver a la función original o no, hace que cuando conozco la derivada y quiero volver a la función original, no vuelvo a una, sino que vuelvo un montón. Y nuestro problema está siempre en encontrar cuál de todas nos sirve. Si conozco la función original y derivo, la derivada una sola. Esto es lo que hicimos recién. Entonces van a ver que vamos a trabajar y van a ser problemas en donde a veces usamos un camino y a veces usamos el otro. Puede ser que sea el que les guste o puede pasar que a veces uno no tenga datos para trabajar uno o el otro. A veces uno puede averiguar la variación de volumen en un determinado tiempo sin necesidad de conocer la cantidad inicial que había en el tanque, por ejemplo. Acá, como teníamos un dato y sabíamos la cantidad inicial, sí pudimos usar cualquiera de los dos caminos. Esto también lo van a seguir trabajando en un problema ahora en tarea de aula, digamos, ¿no? Pero de alguna manera uno empieza a mirar ya alguna aplicación en donde
los dos conceptos que teníamos, el de integral indefinida y el de integral definida, a veces resuelven, me permiten resolver problemas, aunque conceptualmente son diferentes, ¿no? Y por eso uno usa el mismo símbolo para trabajar. Bueno, esto van a seguir trabajándolo mañana, mañana y bueno, en algunas clases más, digamos, ¿no? El problema que nos falta ver ahora es decir, bueno, esta regla que nosotros llamábamos regla de Barrow, que era la que nos permitía, luego, una vez que cerramos el circuito, calcular integrales definidas como una primitiva evaluada en el extremo superior menos la misma primitiva evaluada en el extremo inferior. Dice, ¿nos resuelve el problema del cálculo integral? Y en realidad, el problema, la respuesta es que no, porque ahí hay un problema. No siempre uno puede encontrar primitivas, se dice, algebraicas para las funciones. O sea que vamos a tener varios problemas ahora que resolver. ¿Qué hago cuando una función no tiene primitiva elemental? No puedo encontrar, no puedo resolver algebraicamente el problema ese de encontrar una función que cuando la derive me dé la función. ¿Qué pasa cuando la función no es continua en el intervalo donde estamos trabajando? Entonces, vamos a resolver esos dos problemas. El primer problema de qué pasa cuando no hay una primitiva elemental, que parece que fueran pocas y sin embargo hay muchísimas funciones que no tienen primitiva. Acá tienen como ejemplo algunas, la e a la x al cuadrado, seno de x al cuadrado, e a la x sobre x, seno de x sobre x. Hay muchas funciones que no le vamos a poder encontrar las primitivas algebraicas de la manera que tuvimos algebraicamente y con los métodos de integración que van a trabajar en tarea de aula. ¿Qué hacemos en esos casos? Y hay una forma que ya la resolvimos. Una de las maneras de hacerlo es, en realidad, usar la definición de integral y calcular esa integral a través de una aproximación. Vamos a la integral, que era el límite de las sumas de Riemann, y decimos, bueno, tengo la función, nosotros que queremos calcular si la función era positiva, por ejemplo, en el caso de la x al cuadrado, que en realidad la e a la x al cuadrado es siempre positiva en todos los reales, podríamos pensarlo como un problema asociado al cálculo de área. Quiero calcular eso, y lo que vamos a hacer es aproximarlo por una suma de Riemann, podría ser tomando una partición de 4 subintervalos, y en ese caso encontramos un valor aproximado. Y empezar a mejorar esa aproximación aumentando la cantidad de subintervalos, o sea, aumentando el tamaño de la partición. A medida que uno tomaba y agregaba más puntos para definir la partición, teníamos más subintervalos, y la aproximación que encontramos es cada vez mejor. Esa era una manera de encontrar, por ejemplo, y de resolver el problema de que la función, de no poder usar la regla Barrow, no puedo hacer la primitiva evaluada en los extremos para encontrar el valor exacto. Entonces, todo lo que hicimos en esas primeras clases, cuando trabajamos tanto la definición, es porque esa definición termina siendo muy importante porque resuelve muchos problemas, porque hay muchas veces que tenemos que acudir a eso para poder aproximar el valor de una integral definida. Y la otra manera de resolver este problema, y ya cerramos por hoy, es, en lugar de usar la definición de integral, usar algo que aprendimos en Matemática 1, cuando uno trabajaba con funciones y que tenía que ver con aproximar funciones. A lo mejor lo dieron muy rápido o algo, pero uno puede llegar a aproximar y a escribir una función, buscar un polinomio que esté cerca, en un entorno de un punto dado, que se aproxime a la función, a la gráfica de la función en un entorno dado. Por ejemplo, acá podríamos decir que esta función, que la llamamos polinomio de Taylor de grado 4, si la graficamos en un entorno de cero, porque está desarrollado alrededor de cero, en un entorno de cero, las gráficas de las funciones e a la x al cuadrado y este polinomio son parecidas, están muy cercas. Entonces, si las gráficas son muy parecidas,
la integral va a tener que ser parecida. Y entonces modificamos la manera de escribir la función y después hacemos el cálculo de la integral a través de la regla de Barrow. O sea que... Marisa. Sí. Hola, soy Miguel Santiago. Sí. Sí, escucharon que acá es verdad, están planteando el chico en chat que no llegaron a ver el problema del Taylor matemático 1. Ah, está bien, me imaginaba. Sí. No importa. En realidad es anécdota, es una anécdota, yo me imaginé, pero en realidad decir, bueno, no quiere decir que se los vamos a pedir, sino que se buscan distintas maneras de resolver las situaciones, y existen esas situaciones. Esto ustedes no lo vieron, o sea que en el caso en que esas funciones no tengan primitivas, nos vamos a quedar solo, disculpen porque ahí está. No le pregunté ni a Santiago ni a las chicas si habían terminado de ver eso. Cuando no podamos, vamos a la definición y lo aproximamos con la definición. Lo otro es más que nada anecdótico porque tampoco es algo que trabajemos en matemática 2, digamos, ¿no? O sea, es más decir, bueno, podría ir a algo que sabemos, ¿sí? O no. ¿Sí? Bueno, y lo que nos queda por resolver es, esto sigue valiendo, hay veces que no nos sirve y hay veces que no nos va a servir porque las funciones no son continuas en el intervalo y vamos a tener que buscar otra manera de resolverlo, digamos, ¿no? Que es lo otro que nos faltaba. ¿Sí? Bueno, con esto más o menos cerramos esta primer parte. ¿sí? No va a faltar resolver el problema de la continuidad y empezar a ver ya después, retomar esas aplicaciones que vimos al principio, esos ejemplos, para decir, bueno, ahora ya tenemos resuelto un poco el cálculo, ¿para qué sirven las integrales, digamos, ¿no? Y vale, vamos a empezar a decir, bueno, aquí llamamos aplicaciones de la integral y retomar un poco los ejemplos que vimos al principio.